Bienvenidos al estudio de la doctrina del santuario. Hoy estudiaremos el capítulo número 8, al cual hemos puesto por nombre Los sacerdotes y sus vestiduras. Empecemos por recordar que hubo un llamado hecho por Dios mismo para Aarón y para su descendencia. En la Biblia, en el libro de Éxodo, en el capítulo 28, en el verso 1, dice que Dios le dijo a Moisés: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Esa fue la instrucción de Dios. Dios indicó a Moisés que Aarón y sus hijos, Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar, fueron escogidos para desempeñar la labor del sacerdocio. Y Dios ordenó que se preparasen vestiduras especiales tanto para los sacerdotes comunes como para el sumo sacerdote, y de los cuales el primero sería Aarón. Esas vestiduras se mencionan en el libro del Éxodo, en capítulo 28, desde el versículo 4 hasta el 42, y aquí los vamos a enlistar en el mismo orden que se mencionan en la Biblia. Fueron los siguientes: el pectoral, el efod, el manto del efod, o también llamado túnica azul, la túnica de color blanco, era una túnica bordada, la mitra, el cinturón, los pañetes de lino, llamados comúnmente los calzoncillos. Analicemos un poco cada uno de estos elementos de la vestimenta sumo sacerdotal. El primero, el pectoral, también conocido como racional. El pectoral fue la más sagrada de las vestiduras sumos sacerdotales. Era de la misma tela del efod, los mismos colores: oro, azul, púrpura, rojo, blanco, y era de forma cuadrada, medía un palmo, equivalente a 22 centímetros aproximadamente. En los dos extremos superiores del pectoral habían dos anillos de oro, y por esos dos anillos debían pasar dos trenzas de oro, las cuales debían de fijarse en los engastes de las dos sombreras del efod, en su parte frontal, en su parte delantera. Había otros dos anillos de oro en los extremos inferiores del pectoral, por los cuales debía pasar un cordón azul y fijarlo en dos anillos de oro que estaban cerca del cinto del efod, y así, de esa manera, el pectoral se mantenía fijo al cuerpo del sumo sacerdote. En el pectoral estaban colocadas en engastes de oro 12 piedras preciosas en 4 hileras, y en cada hilera 3 piedras. Cada piedra representaba a una tribu de Israel, y en cada piedra estaba grabada los nombres de las tribus de Israel según el orden de su nacimiento. Ese pectoral debía llevarlo el sumo sacerdote Aarón sobre su corazón cuando entraba en el santuario para ministrar, y lo hacía en memoria, dice la Biblia, delante de Jehová continuamente. Además, a la derecha y a la izquierda del pectoral había 2 piedras grandes de mucho brillo que se llamaban Urim y Tumim. Estas 2 piedras tenían un uso muy especial. Mediante ellas se revelaba la voluntad de Dios al sumo sacerdote cuando se llevaban asuntos al Señor para que Él los decidiera. Si un resplandor o círculo luminoso iluminaba la piedra de la derecha, pues era señal de aprobación o consentimiento divino, mientras que si una nube oscurecía la piedra de la izquierda, era evidencia de negación o de desaprobación de Dios respecto al asunto que se le llevara a consulta. Así lo explican los libros del Éxodo, en el capítulo 28, el libro de Esdras, en el capítulo 2, y hay otras citas que hablan al respecto. El cumplimiento de esas órdenes en cuanto a su preparación se encuentra en el libro de Éxodo, en capítulo 39. Todo esto respecto al pectoral. Respecto al efod,
Este debía ser hecho de lino torcido, rojo, púrpura, azul y con hebras de oro. El efod no tenía mangas y en sus dos hombreras bordadas con oro tenían engarzadas 2 piedras de ónice, y en esas 2 piedras estaban grabados los nombres de las 12 tribus de Israel, según el orden de su nacimiento. En los 2 engastes de oro fino de las hombreras tenían 2 cadenillas de oro fino por las cuales pasaba un cordón de oro que le fijaba al pectoral en su parte superior. Como en las piedras de ónice estaban los nombres de los hijos de Israel, Aarón llevó los nombres de ellos delante de Jehová en sus 2 hombros, por memoria, dice el libro de Éxodo en el capítulo 28. Uno de los propósitos simbólicos de la estructura del efod era que el sumo sacerdote recordara a todo el pueblo cuando abogara ante Dios por su favor y ayuda. Además, considerando que el sumo sacerdote representaba a Cristo, entonces la estructura del efod representa cómo Cristo lleva a su pueblo sobre sus hombros mediante su mediación, pues es poderoso para socorrer a los que son tentados, dice el apóstol Pablo. El cumplimiento de las órdenes de fabricar de esta manera el efod la vamos a encontrar en el capítulo 39 del libro de Éxodo. El manto del efod o túnica azul era el tercer elemento de la vestimenta. Este manto del efod, que era todo de color azul, era tejido de una sola pieza con una abertura en la parte superior, con un ribete alrededor del cuello para que no se rompa en su borde inferior. Llevaba una granada de color azul, púrpura y rojo, intercalado con campanas de oro, y debía estar sobre el cuerpo del sumo sacerdote, sobre Aarón, cuando ministraba. La Biblia lo narra así. Dice el capítulo 28 de Éxodo: y se oirá su sonido de esas campanitas cuando él entre en el santuario delante de Jehová, y cuando salga se oiga el sonido de las campanas, y así él no muera. Era necesario entonces que lo llevara cuando él entraba, sobre todo a la parte del lugar santísimo del santuario. Bien, el cumplimiento de estas órdenes está en Éxodo en el capítulo 39. Ahora miremos la siguiente vestimenta, la túnica bordada o túnica blanca. Moisés mandó hacer la túnica blanca para Aarón, una túnica que tenía mangas largas. El largo de la túnica llegaba hasta los pies en la parte baja. La siguiente vestimenta es la mitra. Esta era de lino torcido blanco. En la parte delantera de esta mitra, Aarón llevaba una plancha de oro fino con letras grabadas que decían: Santidad a Jehová. Esa plancha estuvo fijada en la mitra con un cordón azul, y eso llevó a Aarón continuamente, dice el libro de Éxodo del capítulo 28. Luego tenemos el cinto. El cinto fue hecho de lino torcido de color azul, púrpura y rojo. La Biblia explica que fue obra de recamador. Y por último tenemos los pañetes de lino, también conocidos como los calzoncillos de lino. Los pañetes fueron hechos de lino torcido blanco que se colocaba el sumo sacerdote cubriéndole desde la cintura hasta los muslos. La Biblia dice que era para cubrir su desnudez. Las vestiduras del sacerdote común diferían un poco de la del sumo sacerdote. Es importante señalar que había una diferencia entre la vestimenta del sumo sacerdote y los sacerdotes comunes. La Biblia explica esta vestimenta en el libro del Éxodo, en el capítulo 28, y menciona los siguientes elementos. Menciona la túnica blanca, menciona los pañetes, menciona el cinto y menciona también la mitra. 4 elementos. La Biblia le llama a la vestimenta de los sacerdotes comunes, le llama vestiduras sagradas. Así lo vamos a encontrar en la Biblia como las vestiduras sagradas. Hay una indicación muy interesante que mencionó Dios respecto a las vestimentas sacerdotales. Dios dijo en la Biblia: el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que hinchó su mano para vestir las vestimentas, no descubrirá su cabeza, ni romperá ni rasgará sus vestidos.
Levítico 21:10. El sumo sacerdote no debía rasgar sus vestiduras. La ley levítica lo prohibía bajo sentencia de muerte. En ninguna circunstancia el sacerdote había de rasgar sus ropas, como era costumbre entre los israelitas en ocasión de la muerte de amigos o deudos. Los sacerdotes no debían observar esa costumbre con relación a su vestimenta. Jehová Dios había dado órdenes expresas acerca de ese asunto. Y vamos a ver cómo dice la Biblia. En el libro de Levítico dice: entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, sus hijos: no descubras vuestra cabeza, ni rasguéis vuestro vestido, para que no mueras. Levítico 10:6. Si un sumo sacerdote se atrevía a rasgar sus vestiduras, se condenaba a sí mismo por la ley levítica establecida por Dios y quedaba descalificado para el sacerdocio y pronunciaba para sí mismo la sentencia de muerte. Eso es lo que dice la Biblia. Además, si un sumo sacerdote se atrevía a comparecer en santo oficio, o sea, a ministrar y participar en el ministerio del santuario correspondiente con ropas rotas o rasgadas, era considerado como separado de Dios. Y es que al rasgar sus vestiduras se privaba de su carácter representativo y cesaba de ser acepto para con Dios como sumo sacerdote oficiante, por lo cual todo lo que llevaba el sumo sacerdote tenía que ser entero y sin defecto. Y todo lo relacionado con la indumentaria y la conducta de los sacerdotes, Dios lo ideó de tal manera que inspirara en el espectador el sentimiento de la santidad de Dios, de lo sagrado de su culto y de la pureza que se exigía a los que llegaban a su presencia. Es interesante conocer cómo Dios no dejó pasar ni un solo detalle respecto a todo lo concerniente al santuario y su funcionamiento, desde elegir la tribu que se encargaría de oficiar como ministros del santuario, hasta su vestimenta de estos y su conducta, recordando que en cada elemento y en cada detalle se encuentra especificado al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y todo para que los hijos de Dios conozcamos cabalmente el camino de vuelta a casa. Por tanto, dice la Biblia, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino más bien uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Te agradezco tu presencia en este canal y te invito a que no te pierdas ni uno solo de los capítulos que hablan de la doctrina del santuario, para que juntos encontremos el camino de vuelta a casa. El Señor te bendiga. Te invito a que le des like, a que te suscribas y compartas. Y recuerda, nos vemos en el próximo video. Dios te bendiga.